Sus padres se fueron a las 10:15 con el ruido característico de cuando salen de noche, el doble golpe de la puerta del coche. El motor encendiéndose, los faros barriendo la pared del salón a través de las persianas y luego nada. Valeria Montes tenía 16 años y se había quedado sola en casa suficientes veces como para no tenerle miedo a eso. Se lo habían dicho antes de irse, como siempre: cierra bien, no abras a nadie, llámanos si algo va mal. Las 3 reglas de siempre, dichas con la ligereza de quien no espera que vayan a hacer falta nunca. Cerró el pestillo principal y la cadena. Se preparó una taza de té que luego no bebió porque se distrajo buscando algo en la televisión. Se instaló en el sofá con la manta de cuadros que olía a lavanda. Y estuvo un rato saltando canales. Con esa actitud vaga del viernes por la noche, en que uno no quiere nada concreto sino solo que el tiempo pase de forma agradable. Fuera llovía un poco, esa lluvia fina de noviembre que no hace ruido sino que solo aparece cuando se mira al cristal con la luz apagada. La casa era grande para estar sola en ella. 2 plantas, garaje integrado, jardín pequeño en la parte trasera. Una de esas casas de urbanización que de día parecen iguales a todas las demás y de noche tienen una personalidad propia que durante el día esconden. Los pasillos eran más largos. Las escaleras crujían de formas distintas. Las ventanas amplias del salón, que de día eran una ventaja porque dejaban entrar mucha luz, de noche se convertían en rectángulos negros que desde dentro era imposible ver a través porque la luz del interior te devolvía solo tu propio reflejo. Y lo que pudiera estar al otro lado no tenía ese problema. Lo vio por primera vez cuando fue a la cocina a buscar algo de picar. La cocina tenía una ventana pequeña sobre el fregadero que daba a la calle lateral. Y Valeria pasó junto a ella sin intención de mirar, pero miró igual, de reojo. Por ese instinto que hace que los ojos vayan solos hacia cualquier cosa que se mueva en la oscuridad, había un hombre en la acera de enfrente. De pie, no caminando. Solo quieto, con las manos a los lados del cuerpo, mirando hacia las casas. Valeria no supo en ese primer momento si la miraba a ella específicamente o simplemente miraba hacia la calle, ese tipo de mirada vaga que a veces tiene la gente cuando está pensando en otra cosa. Lo que sí supo es que algo en su postura no era normal. No era la postura de alguien que espera el autobús, ni de alguien que habla por teléfono, ni de alguien que ha salido a pasear y se ha detenido a descansar. Era la postura de alguien que está exactamente donde quiere estar, haciendo exactamente lo que quiere hacer. Tenía un abrigo largo, oscuro. El pelo era indistinguible a esa distancia y con esa luz. La farola más cercana quedaba a unos 20 metros y desde ahí no iluminaba bien la cara. Solo la forma. La forma quieta e inmóvil de un hombre parado en la acera mojada a las 10:30 de la noche en un vecindario residencial donde a esa hora no había nadie más en la calle. ¿Será alguien del barrio? ¿Alguien que salió a fumar porque su pareja no le deja fumar dentro? ¿O alguien esperando a que llegue un taxi? ¿O alguien con insomnio que necesita el aire? Hay 100 explicaciones normales para un hombre parado en una calle de noche y solo una que no lo es. Valeria volvió al sofá. No cogió nada de la cocina. Subió el volumen de la televisión 2 rayas sin darse cuenta de que lo estaba haciendo. Estaba ya casi convencida de que el hombre se habría ido cuando el canal que tenía puesto interrumpió la programación. Con la pantalla roja que usan para las noticias de última hora. Un presentador con cara de no haber dormido suficiente apareció delante de un fondo azul y empezó a hablar. Con esa dicción excesivamente clara que los periodistas usan cuando la noticia es lo bastante grave como para que cada palabra cuente. Canal 4 Noticias. Edición ESPSIAL. Las autoridades confirman que un individuo identificado como presunto responsable de 3 incidentes en viviendas particulares en los últimos 2 meses se encuentra en paradero desconocido. Tras escapar esta tarde del traslado penitenciario, se pide a los residentes de los distritos norte y noreste extremar las precauciones. No abrir la puerta a desconocidos y llamar al 112 ante cualquier actividad sospechosa en las inmediaciones de sus domicilios. El individuo puede estar deambulando a pie por zonas residenciales. Descripción: varón, complexión media, abrigo oscuro, edad aproximada entre 40 y 50 años. Valeria leyó la descripción 2 veces. Abrigo oscuro. Complexión media. Deambulando por zonas residenciales a pie. La frase que había en su cabeza cuando la leyó por primera vez no tenía palabras concretas, era solo una contracción física. Algo que empezó en el estómago y subió hasta los hombros y los dejó rígidos. Se levantó del sofá.
Fue a la ventana de la cocina con pasos que intentaron ser normales y no lo fueron. Miró a la acera de enfrente, el hombre ya no estaba ahí, se fue. Eso es bueno, eso significa que era alguien normal que estaba ahí por una razón normal y luego se marchó porque tenía un sitio a donde ir. Eso es exactamente lo que significa, pero Valeria no volvió al sofá. Se quedó en la cocina, de pie junto al fregadero, mirando la calle vacía y preguntándose hacia dónde se había ido un hombre que hasta hace 15 minutos no había dado ninguna señal de querer moverse, ya no está donde podías verlo. Eso no significa que se haya ido, el ruido fue primero. Antes de ver nada, escuchó algo en la planta baja. No fue un golpe, no fue un crujido de madera ni el sonido inequívoco de alguien intentando forzar algo. Fue más suave que todo eso. Un roce, quizás, como el sonido que hace una tela gruesa contra un cristal. Valeria se quedó completamente inmóvil en el centro de la cocina, esperó 10 segundos que se sintieron como 3 minutos. ¿No hubo más ruido? Pero el silencio que vino después era diferente al de antes, más denso, más consciente de sí mismo, el tipo de silencio que no es ausencia de sonido sino contención de él. Caminó hacia el salón. La televisión seguía encendida, el presentador hablaba con calma de algo que ya no era la noticia de alerta. La luz del salón llegaba hasta la mitad del espacio y luego la habitación se oscurecía hacia las ventanas grandes que daban al jardín delantero. Valeria no encendió más luces. Instintivamente, sin pensar en la razón, no quería ser más visible de lo que ya era, avanzó 2 pasos más hacia las ventanas. Y entonces lo vio, el hombre estaba del otro lado del cristal. A menos de 1 metro, de pie en el pequeño jardín delantero, con la cara vuelta hacia adentro. No miraba en ninguna dirección vaga, la miraba a ella, directamente, con esa fijeza específica que solo tienen las cosas que llevan un rato mirando el mismo punto. La luz de la televisión le daba a su cara desde abajo y eso hacía que las sombras cayeran al revés, deformando los rasgos de una manera que resultaba más inquietante que cualquier expresión que pudiera haber tenido. No se movió. Valeria no se movió. 2 segundos que fueron otra eternidad. Y luego Valeria dio un paso atrás, lento, sin apartar los ojos, y salió del ángulo de visión de la ventana pegándose a la pared lateral. El corazón le latía en un lugar equivocado, demasiado arriba, casi en la garganta. Sacó el teléfono con la mano que le temblaba solo un poco. Buscó el número de su madre. Lo marcó. 3 tonos, 4. Hola, has llamado a Rosa Montes. Ahora mismo no puedo atender, deja un mensaje. Cortó sin dejar mensaje. Marcó el de su padre. 2 tonos. 3. 5. Buzón de voz también, están en la cena, probablemente con ruido alrededor, probablemente con el teléfono en el bolso o en el bolsillo en silencio. Están bien y no saben que necesitan contestar, les escribió un mensaje a los 2. Corto. Porque las manos no le respondían bien y porque había una parte de ella que todavía pensaba que si escribía el mensaje con demasiado miedo lo haría real de alguna manera que si lo escribía con calma podría evitar. Llamadme cuando podáis. Es importante. Enviar. Fue entonces cuando el sonido llegó desde abajo, desde la parte trasera de la casa. El sonido de un cristal rompiéndose. No el sonido de algo que cae al suelo accidentalmente, no el sonido del viento moviendo algo, sino el sonido específico e inconfundible de una ventana que alguien ha golpeado con la intención de romperla. Un impacto, luego el cascabeleo de los fragmentos, luego un silencio que fue peor que el sonido, la ventana trasera de la cocina. O la de la habitación del garaje. O la del cuarto de la lavadora que su madre siempre decía que había que cambiar porque el cierre era malo. Cualquiera de ellas. Todas daban al interior de la casa. Valeria apagó el teléfono. La pantalla encendida era luz. ¿La luz era visible? Guardó el teléfono en el bolsillo del pantalón y empezó a subir las escaleras con los pies lo más cerca posible de la pared, donde los escalones son más sólidos y hacen menos ruido. Algo que había aprendido sin darse cuenta durante años de llegar tarde sin querer despertar a sus padres. Esa misma información que antes era inútil ahora era lo único que tenía. El dormitorio de sus padres tenía llave. Recordó eso al llegar al rellano de arriba. La llave colgaba de un gancho dentro del cajón de la mesilla de noche de su madre, porque su madre tenía esa manía de guardar las llaves de las habitaciones por si alguna vez hacían falta. Nunca habían hecho falta hasta ahora. Pero llegar al dormitorio de sus padres significaba cruzar el pasillo entero y pasar frente a la escalera y si alguien estaba ya subiendo. No. El armario empotrado del pasillo era más cerca.
1,5 metros de profundidad, lleno de abrigos y cajas y mantas dobladas. Con una puerta de madera que no tenía llave pero que desde dentro podía sujetarse apoyando los pies contra la pared del fondo si uno se agachaba bien, entró. Cerró la puerta con cuidado desde dentro. Se metió entre los abrigos que olían al perfume de su madre y se acuclilló contra la pared del fondo con los pies apoyados en la base de la puerta. Oscuridad total. Solo el olor a lavanda y naftalina y el sonido de su propia respiración que intentó controlar porque sabía que la respiración agitada hace ruido y el ruido era el enemigo. No enciendas el teléfono. La luz se filtrará por las rendijas de la puerta. No hagas ningún ruido. Si no te mueves y no haces ruido no sabe dónde estás. Lo único que necesitas es que no sepa dónde estás. Desde abajo llegaron sonidos que Valeria catalogó con esa precisión extraña que tiene la mente cuando el miedo la obliga a estar completamente presente. Pasos sobre el suelo de la cocina. El roce de algo contra una superficie. Luego silencio. Luego más pasos, esta vez más lentos, y la dirección que tomaban no era la de la puerta de salida, era la de las escaleras. Los pasos suben, 1, 2, 3 peldaños. Lo que se escucha en la oscuridad. Los pasos llegaron al rellano. Valeria contó mentalmente los segundos entre un paso y el siguiente. Eran lentos, pausados, sin la urgencia de alguien que busca a ciegas. Eran los pasos de alguien que tiene tiempo. Eso fue lo más aterrador, la pausa entre cada paso, la deliberación que implicaba, la ausencia total de prisa. Escuchó una puerta abrirse. El dormitorio de invitados, probablemente, que era la primera puerta a la derecha del rellano. Luego pasos dentro, luego silencio. Luego los pasos volviendo al pasillo. Una segunda puerta, el baño. El mismo proceso. Búsqueda sistemática, habitación por habitación, sin agitación, como quien revisa el inventario de algo que ya sabe que va a encontrar. Valeria no respiró durante 45 segundos. Cuando tuvo que hacerlo lo hizo por la nariz, despacio, con la boca del abrigo de su madre apretada contra la suya para amortiguar cualquier sonido. Las manos contra la puerta del armario. Los pies contra la pared del fondo, el cuerpo convertido en una sola tensión contenida. Los pasos se detuvieron frente al armario. Valeria lo supo por el cambio en el sonido, por la forma en que el silencio adquirió de pronto una dirección concreta. El pomo del armario se movió. Un pequeño movimiento de prueba, hacia la derecha, encontrando la resistencia de los pies de Valeria apoyados contra la puerta. Otro intento, con más fuerza esta vez. En ese momento el teléfono en su bolsillo vibró. Una vez, larga, llamada entrante. El buzzing contra su muslo sonó en esa oscuridad como una alarma. Valeria hundió la mano en el bolsillo y apretó el botón lateral para silenciarlo antes de que vibrara una segunda vez. 0.3 segundos de vibración. Suficientes. Los pasos frente a la puerta se detuvieron. 3 segundos de silencio absoluto. 5. 8. El pomo volvió a girar. ¿Fue la voz lo que rompió el silencio? No la voz que Valeria esperaba escuchar, no una voz amenazante ni una voz que intentara engañarla diciéndole que saliera. Fue la voz de su padre, desde la planta baja, gritando su nombre con esa mezcla de urgencia y alivio que tienen los padres cuando acaban de entender que algo ha ido mal. Luego la voz de su madre, más aguda, llamándola también, pero Valeria no salió. Todavía no. Porque entre los dos últimos intentos del pomo y las voces de sus padres había habido algo más, un ruido de movimiento rápido en el pasillo. Pasos distintos, más apresurados que antes. Alejándose hacia el otro extremo de la planta alta donde estaba la ventana del cuarto de su madre que daba al tejado del garaje, esperó. Contó hasta 30. Luego escuchó los pasos de su padre subiendo las escaleras. Reconocibles porque él siempre pisaba el penúltimo escalón con más fuerza, siempre. Era algo que hacía sin saberlo desde que Valeria tenía memoria. Valeria. ¿Dónde estás? Hemos visto el mensaje y no contestabas. Hemos llamado a la policía antes de salir. Valeria soltó la presión de los pies contra la puerta. Empujó hacia afuera. Salió del armario al pasillo iluminado por la luz que su padre había encendido al llegar al rellano. Su padre la vio y cruzó el pasillo en 3 pasos y la abrazó con esa fuerza específica de los abrazos que no son de saludo sino de comprobación. La policía llegó 9 minutos después. Encontraron la ventana trasera de la cocina rota desde fuera. Encontraron huellas en el jardín delantero y huellas en el tejado del garaje que indicaban que alguien había bajado por ahí. No encontraron al hombre. Esa noche no.
pero 2 horas después, mientras los padres de Valeria hablaban con los agentes en el salón y ella estaba sentada en las escaleras con una manta sobre los hombros y el té que nadie había bebido todavía. Llegó la confirmación por radio. El individuo había sido localizado y detenido a 7 manzanas de la urbanización. Valeria escuchó eso desde las escaleras y no sintió el alivio que esperaba sentir. Sintió algo más parecido a un agotamiento profundo, del tipo que no se cura durmiendo. Miró la puerta del armario del pasillo, entreabierta todavía, con los abrigos asomando por el hueco. Pensó en los 45 segundos sin respirar. En los pies contra la puerta. En el teléfono vibrando en el bolsillo en el peor momento posible y los 0.3 segundos que separan encontrarla de no encontrarla, pensó también, aunque no quiso pensarlo, en que el hombre había probado el pomo 2 veces y luego se había marchado en cuanto oyó las voces de sus padres. Lo que significaba que había calculado el riesgo y decidido que no valía la pena. Lo que significaba que había sido una decisión suya marcharse. Lo que significaba que la diferencia entre lo que pasó y lo que podría haber pasado no había sido la puerta del armario ni los pies de Valeria apoyados contra ella. Había sido simplemente que él había decidido que sí, luego decidido que no, y que entre esas 2 decisiones Valeria no había tenido ningún control real.